todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de vernos en esta península, compuesta por las entidades, usted lo sabe, Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Muy buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lili Arellano Saldaña. Gusto en saludarte. Por si no lo sabían. Ya saben del Saldaña, ¿verdad? Otra vez a jorobarme. Sí. Te digo, Hugo Trejo, ¿ya te das cuenta? Sí, ¿qué tal? Con razón, es tu pariente, Jorge Saldaña. No es mi pariente. No, para nada. Es mi pariente, no. Bueno, tomamos buenos días. Ni los Arellano Félix tampoco son mis parientes, ¿eh? Bueno. Digo, para aclarar. Para aclarar. Oscar, defiéndeme, Oscar González. Bueno, hay que guardar de repente, no porque uno quiera, sino porque así se acostumbra el apellido materno, pero no significa que no tengamos madre. ¡Ándale! Pues ¿tú eres Oscar González? Ortiz. Ortiz, claro, Ortiz. Sí. Tú tampoco usas el Ortiz, ¿verdad? Por costumbre, realmente no es ninguna razón para ocultarlo, no, sino sí, porque no se usa a veces. Me la mienten. ¿A ti sí? Yo, fíjate que hay un reclamo que tengo de mi mamá es ese, ¿qué? ¿Y esto? José Hugo Trejo. ¿Y no tienes madre o qué? Dice. Eso dicen los demás. Y eso lo dicen, digo. Muy buenos días, Guillermo Vázquez Jandal, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Lilia. Jorge, nada más también aclarando que no tengo ningún parentesco con Josefina Vázquez Mota, por aquello de los apellidos. Muchas gracias. Y con los Handal de ahí de El Salvador, Chafik Handal y todo eso. Chafik Handal era primo hermano de mi abuelo. Ah, fíjate. Ellos vienen de Palestina aproximadamente en 1890, más o menos. Hay una guerra en esa zona. Y la familia Handal, que era una familia numerosa de Belén, ahí en Palestina, se traslada a Centroamérica. Entonces, la gran mayoría de la familia se quedó en El Salvador, Honduras, hay un poco en Guatemala, y solo mi bisabuelo fue el único que vino a Quintana Roo. Entonces, ¿son los mismos Handal del hotel? Sí, claro, por supuesto. Digo, aquí los de Quintana Roo sí somos una sola familia. ¿Y todos tienen la naricita como la tuya? Desafortunadamente, de hecho, algunos hasta más grandes, pero sí es defecto de fábrica, de origen. Sí. Y la gran mayoría efectivamente está en Centro y Sudamérica, y de hecho Chafik Handal, el prócer de ahí el salvadoreño, era primo hermano de mi abuelo, aunque no había mucha relación por la distancia, ¿no? Sí, claro. A Xcalac, probablemente, ¿no? Bueno, mi bisabuelo llegó a Xcalac, así es, efectivamente. Ismael Gómez Dantes, muy buenos días. Lilia, muchas gracias, encantado, Jorge, de estar por primera vez en su programa. Me siento muy halagado, está entre puro VIP, puro chico de colegio. A ver, el Colegio de México. ¿Qué es eso del chico del colegio? ¿Qué es eso del chico del colegio? Fresa de las mujeres. ¿Qué es eso del VIP? Porque estos quisieran ser pago por evento, pero la verdad que sí. No les, francamente el físico no les da. Bueno, mi buen amigo Germán Gallegos decía muy chistosamente, como es habitual en él, que VIP significa, que era muy fácil traducir del inglés al español VIP, que quiere decir la fila de adelante, que en realidad no lo es, ¿no? Sino textualmente es very important people, ¿no? Y bueno, yo hago el juego de palabras porque si ustedes lo ven en la columna, viene escrito como si lo escribiera en español. En español, no en inglés. Pero cuéntales qué quiere decir BCOP, lo que viene en las botellas de sí, coñac. Virgen Santa. Otra igual, la de ayer. Otra Juma. ¿Verdad? Pues encantado, Lilia. Gracias por invitarme. No, hombre. Oye, traes unos carteles ahí, Ismael. Sí, vine preparado. Me dijeron que tuviera en el tono de Jaranchac, entonces traje mis pequeñas tarjetas. Lo que es derecho no tiene curva. Acá está, allá está la cámara. Las cámaras, sí. Esto es de Jaranchac, es la que tienes acá. Exactamente. Lo que es derecho no tiene curva. Ya irán saliendo como corresponda a los comentarios. Ah, muy bien. Que se vayan dando, si me lo permiten. Muy bien. No sé qué diga esto, a ver si no saco algo. No, que honor merece, no manches, Chechen. Todas las frases comunes que ya se han hecho muy coloquiales en Quintana Roo. Bueno, que son coloquiales en todo el país, ¿no? De la columna más
que se pimponea de Blackberry en Blackberry a brisa de mar y de caguamas. Y bueno, aquí, ¿no? Que es el área VIP, lo que hablábamos. Sí, de lo que hablábamos hace un momento. Pues aquí las tengo, a ver, a medida que vayamos hablando de política y cosas peores, y mira, irán saliendo. ¿quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién está por ahí? Francisco Armand. Así es. Pásale, Armand. Tarde pero sin sueño, ¿verdad? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Qué te pasó? ¿Qué tal? Problemas de tráfico. Hubo un tráfico tremendo. ¿Verdad? Sí, siempre, pues ya sabemos. Ya sabemos, sí. ¿Qué otra le vamos a hacer? Bueno, señores, ya una vez que empezamos con todos estos pues ya los conoce usted, son los más destacados periodistas de Cancún, de Quintana Roo, ¿no? Vamos a ver, que la gente opine si es eso. No se vale aquí echarse porras entre nosotros. Sí se vale. La gente, no se vale, ¿verdad que no se vale? ¿O sí se vale? Vamos a esperar los comentarios. Vamos a ver qué pasa. Las quinielas. Lo que tenemos ahorita un panorama político que yo no sé si valga la pena decir como nunca antes se había presentado, inédito, no sé qué. Bueno, hay muchas cosas en nuestra vida que no se presentaban antes. Hasta los dolores de pies, los de algún músculo que no sabíamos que existía. Es un poco el paso del tiempo, van siendo las experiencias, van siendo las circunstancias, pero ¿qué podemos esperar políticamente de los primeros 6 meses del 2012? A mí lo que me preocupa son los dolores de cartera. Y esos dolores de cartera creo que van a seguir o se van a empeorar en el 2012. No hay perspectivas muy buenas y además tampoco van a estar muy ocupados en tratar de resolver el asunto. Creo que van a estar más ocupados en el año electoral y después estarán ocupados en los huesos. Pero ¿qué tanto podemos esperar que se resuelvan los graves problemas que padece el país, que desde mi punto de vista son principalmente económicos? El problema más acusado, que es la seguridad, en buena parte viene de ahí. Creo que no hay perspectivas muy halagüeñas. Hugo. Yo creo que el problema económico, pues sí, se está manifestando desde el año pasado. Creo que viene una crisis, nos pegó primero el año pasado, cuando la crisis sanitaria, que fue un problema económico que afectó principalmente a la iniciativa privada, a las pequeñas empresas. Yo creo que la crisis que viene es la crisis gubernamental, una crisis económica en el sector gubernamental, porque vemos que la gran mayoría de los municipios, la gran mayoría de los estados están hasta el tope de deuda y el gobierno federal de alguna manera también se ha venido endeudando, aunque digan que están blindados para solventar esta crisis, eso lo vienen diciendo desde cuándo, pero vemos que en el país hay cierta parálisis, generada primero por la crisis mundial, pero también la crisis de seguridad que ha violentado áreas importantes de la economía nacional, como en el caso del norte, por ejemplo, ¿no? En Monterrey, en Nuevo León, en Tamaulipas. Pues esos son factores que afectan la economía nacional. Y en lo político, no creo que sea algo inédito lo que esté ocurriendo. Yo creo que ocurre desde que ha habido competencia real en las elecciones. Es algo que se viene en el 88, tal vez no se dio, en el 94 no se dio en la misma medida, no había tal competencia. En el 2000 se vio lo mismo. La elección federal pasada también fue una elección muy competida, muy polarizada, y yo siento que esta elección también se va a venir polarizando nada más en 2 grupos. Yo siento que… ¿Cuál y cuál? En el grupo del PAN, yo creo que y el PAN-PRI y el grupo de la izquierda de Andrés Manuel, o sea, del PRD. ¿El PRIAN qué le llaman? Yo creo que el problema que tienen, el problema real, la competencia real, la tienen con el PRD. ¿Por qué? Porque el PRI ya, como quiera, ya gobernó 70 años,
hay una experiencia que tiene muy fuerte, el pueblo tiene una experiencia sobre ese este régimen. El PAN ya gobernó dos sexenios y vimos que no se dio el cambio que parecía que se podría dar, y yo creo que la gente está en la expectativa de ver qué puede surgir por el otro lado, aunque las experiencias estatales y locales de gobierno del PRD no han sido muy halagüeñas, que digamos, muy positivas para la gente, pero pues la gente está esperando que un cambio a nivel federal se dé. Estamos, yo creo que va a haber mucha presión por parte del gobierno federal para tratar de disminuir al candidato o al proyecto del PRI y poder avanzar juntos de facto para frenar a quien realmente consideran que es un peligro para ellos, para los grupos de interés que tienen. Claro. Entonces yo siento que para allá va a ir esta campaña, ahí va a derivar. Guillermo. Yo, si me lo permites, quisiera dividirlo en la parte del Estado y la parte nacional, porque creo que para Quintana Roo sí es una circunstancia de coyuntura. Primero porque estamos atravesando nuestra propia sucesión gubernamental y este año debe de servir para consolidar el filtro que haga que se consolide el proyecto político de Roberto Borgia. ¿Qué quiero decir? Es normal y es natural que cuando una administración termina, hay ciertos compromisos que se establecen de posiciones de grupo, de recomendaciones, y este momento, previo al proceso electoral, va a permitir que se empiecen a dar los primeros filtros y que el gobernador actual en funciones empiece a mostrar cuál es el rostro y la cara de su verdadero grupo político. Y la otra circunstancia que a mí se me hace muy interesante es que en caso de recuperar el PRI la presidencia de la República, regresaremos al esquema de hace tiempo en el que las delegaciones federales, que muchas de ellas son posiciones de mucho peso político local, se recuperan también de ese lado del gobierno. En algunos casos, los secretarios federales enviarán a algún amigo suyo, porque aquí hay posiciones que se quedan como para el privilegio del gobierno federal, pero en muchas otras también el gobernador puede proponer e incluso impulsar proyectos políticos locales. Entonces, para mí se hace muy interesante porque estaríamos viendo un despliegue de posibilidades de ocupación para mucho político quintanarroense en posiciones que pueden resultar muy interesantes. Hay delegaciones federales que independientemente del presupuesto tienen mucha dimensión. Entonces yo creo que estas dos cosas van a marcar una ruta sí diferente para Quintana Roo de los próximos 4 o 5 años, y creo que a nivel nacional, independientemente de lo que implica la competencia de la elección, yo creo que una gran expectativa que está centrada en ella, en el resultado final, y quiero insistir, de ganar Peña Nieto, es este tema tan manoseado de la famosa nueva generación. Yo quiero puntualizar en este punto. Creo y he visto, me parece que Enrique Peña Nieto es un político muy pragmático, y una de las cosas que él está tomando más en cuenta, porque esto incluso ha trascendido, es esta circunstancia de la visión de la clase política hacia la sociedad. Por eso mi idea o la imagen de que él va a hacer un gobierno muy al estilo de los presidentes priistas, de mucha forma política, con mucha conducción, con un secretario de Gobernación que yo supongo que va a ser Manlio Fabio Beltrones, salvo que me equivoque, que va a recuperar los controles políticos nacionales que se perdieron en los 12 años con el PAN. Por decirlo de una manera, se acaban los cacicazgos y los virreinatos de los gobernadores. Volveríamos ¿Y eso les conviene a los gobernadores? Por supuesto que no les conviene, pero ese ya sería un tema también de otra discusión. En la elección anterior se la jugaron, los gobernadores priistas se la jugaron con el PAN para poder conservar ese privilegio. Pero ahorita, ante la enorme posibilidad de que sí gane su candidato, es difícil que se quieran quemar con él. Pues es que es llevar al poder a uno para sacrificio de 20. ¿Tú qué opinas, Dantes? Bueno, a mí en lo personal, Lilia, me parece que México se está acostumbrando más a procesos tipo, a un universo político no hay de piña. Y yo creo más que deberíamos abrir los ojos hacia las movilizaciones juveniles como se están dando internacionalmente, a cambios estructurales en los ciudadanos, en nuestra manera de ver la política, en reducir el gasto en los partidos, en movilizaciones como la que hubo en Estados Unidos de paralizar o cerrar Wall Street, no Paseo de la Reforma, pero sí Wall Street. Yo creo más en ese tipo de cambios.
aunque creo que los tres partidos tienen la obligación ética y moral, los tres contendientes visibles, no nada más AMLO, de transformar al país, ¿no? Parece que AMLO es el único que hace el más visible la propuesta de que va a transformar el país, y yo creo que los tres tienen que ser muy enérgicos en que ese cambio se va a dar, ¿no? Pero creo más, no creo ya tanto en la política ni en los políticos, en lo personal, tal vez por eso hago una columna humorística. Para burlarte un poco, ¿no? Para disfrutarlo. Con menos dolor. Armando. Sí, Lilia, mira, yo un poco en apoyo de lo que ha dicho Guillermo. Hay que verlo en dos niveles, el estatal justamente, o los estatales y el nacional. En cuanto al Estado, queda claro, como bien dijo Guillermo, que estamos en una fase final de una transición de gobierno que empezó el 5 de abril del año pasado. Y no solo en términos del cumplimiento de los compromisos políticos que haya adquirido el gobernador en campaña, el gobernador electo y ahora el gobernador ya en ejercicio de sus funciones, sino también que sucede algo, que el presupuesto operativo anual del año pasado, que es el primero de este sexenio, fue generado y planeado en una administración anterior. Entonces eso, desde el punto de vista operativo, desde la rama ejecutiva del Estado nos ha tenido, pues, obviamente muy frenados, hemos tenido que vernos realmente muy creativos para poder resolver con poco muchas necesidades. Por el otro lado, a nivel nacional, nosotros estamos viendo, yo lo he venido comentando públicamente desde diciembre, acercarse a una sequía presupuestal por parte de los recursos y las partidas federales hacia las entidades del Estado mexicano, que son gobernadas por partidos distintos a Acción Nacional. Esto es evidente, es un proceso electoral. Sin embargo, eso también va a lesionar, primero, la operación de los programas permanentes, la construcción de obra e infraestructura, que eso también genera una derrama de mercado interno, contratistas, trabajos, empleos temporales y permanentes. Y obviamente a nivel nacional también es el último año de una administración federal, más que estar aplicando recursos, lo que están haciendo es tratar de limpiar y cerrar todas sus cuentas para poder cerrar un sexenio limpio, fuera de responsabilidades. Entonces esto sí afecta tanto a nivel nacional como a nivel local. Creo, como tú bien decías, que debe haber un énfasis muy importante en cómo se va a reconstruir, a reformar o avanzar México como proyecto de nación. Ha quedado muy clara la visión económica, por ejemplo, del precandidato del PRI, Peña Nieto, ahora en Davos, donde no solo expresó con claridad los puntos que quiere seguir, sino también dejó ver que ha sido capaz de vincularse a nivel internacional con los poderes fácticos mundiales que manejan la economía del mundo. Eso es de alguna manera un punto positivo. Habrá que ver, en caso de que gane, si realmente es capaz de vincularse con ellos ya desde lo operativo a favor de nuestra nación. Pero hay una cosa ahí, precisamente en las declaraciones en Suiza de Peña Nieto. Queda claro que él ya no sostiene esta visión arcaica de, por ejemplo, de la industria petrolera, efectivamente, exclusivamente controlada, manejada y administrada por el Estado. Él va a permitir la inversión privada, y esto es un clamor de muchos años. Eso está bien, pero además también hay ahí un espacio en el que no quedan claras las cosas, y ese espacio es cuando él dijo, pero no solo eso. Es decir, él va a mantener los compromisos con los organismos internacionales, asume un país que está inevitablemente inmerso en la globalidad, pero no ha dicho bien qué es el no solo eso. ¿Qué va a hacer que funcione la economía? ¿Quieres comentar? Interrumpes, ¿eh? Quiero hacer un Va muy bien, Peña Nieto no es el político que se basa en lo que dice el librito, porque aparentemente no lee. Entonces habría que ver ese además qué quiere decir. Y hay una cosa, Oscar, Guillermo, y los que se basan en el librito, o sea, te estoy hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario, fueron los principales creadores de las grandes crisis mundiales. Pero es el otro librito, es el librito de Keynes el que hay que leer. Exactamente. Y ese librito dice que hay que ser austeros cuando hay abundancia y hay que invertir cuando hay recesión. Y están haciendo, no solo nuestros gobiernos, exactamente al revés. Están haciendo exactamente lo contrario. Entonces creo que deberíamos de buscar, al menos en la esfera de la movilización popular, como señala Ismael,
comprometer a los candidatos a que esa situación ya no permanezca. Tenemos muchos años de neoliberalismo afectándonos y sumiéndonos cada vez más en la crisis. Pero creo que esta parte que comentan ambos sí está sucediendo básicamente en los gobiernos estatales, sin distingo de partidos. El gobierno federal, que soy el último en defender a Felipe Calderón, ha sido muy prudente en el manejo financiero. De hecho, la perspectiva de crecimiento del año siguiente es para nosotros de 3% contra el 1% de Estados Unidos. O sea, vamos a crecer más que Estados Unidos porque nuestro mercado interno está resultando ser más eficiente que el norteamericano. Esto es correcto, Guillermo. Aquí hay dos posiciones muy importantes. Una es esa, que se ha fortalecido nuestro mercado interno. Me encantó cómo describiste el tema de lo que los economistas llamamos las estrategias contracíclicas, ¿no? Efectivamente. Y por el otro lado, hay una tendencia mundial a la mejoría de las economías latinoamericanas, incluido México, por una razón, porque somos en gran parte productores de productos primarios, ¿no? O sea, commodities, metales, producción de carácter agrícola. ¿Qué son commodities para nosotros? Claro que sí, commodities son aquellos insumos que sirven para un proceso industrial o de manufactura, puede ser cobre, plata, níquel, también se toma como commodity la soya, el sorgo, el maíz, el azúcar, el petróleo mismo, ¿no? Entonces, bueno, intervienen mucho, exactamente, los productos primarios, y eso nos va a ayudar. Ahora, por el otro lado, aunque está lentamente, se está acelerando la economía americana, cosa que a nosotros nos da una ventaja importante, o por lo menos al que entre, le da un espacio de operación. Pero que se entienda, de operación, no espacio para cometer errores y luego corregirlos. Pero yo sí quiero nada más para terminar resaltar lo que dice Oscar, que estoy totalmente de acuerdo. Y a eso me refería con que creo que una de las propuestas reales, aunque no lo ha dicho públicamente, de Peña Nieto, que lo hace diferente, es a terminar con esa virreinalidad de los gobernadores, que no solo se va en el tema financiero, es en el tema político. O sea, han vuelto a construir feudos, que era precisamente para que lo que se creó el Partido Revolucionario Institucional, para unir los liderazgos en uno solo. Hoy se han vuelto a desperdigar, y como no hay un presidente de la República, que además por ser de otro partido no los llama a cuentas, los gobernadores hacen lo que se les da la gana, y gran parte del hartazgo de la sociedad es por eso. Bueno, yo quiero aclarar una cosa, el concepto de virreyes y el concepto de señores feudales, yo creo que con el PRI, o sea, con el presidente priista, eran precisamente eso los gobernadores, señores feudales o virreyes. Con la desaparición de la presidencia priista se convirtieron en reyesitos, o sea, tienen sus reinos, ¿no? Eso es lo que era. Lo otro, si mis análisis partieran a partir, no sé, vale la redundancia, de lo que dicen los políticos, pues estaría en el cielo. O sea, yo creo que lo que fue a decir Peña Nieto, lo que dice Andrés Manuel, lo que dice Cordero, Josefina, es puro rollo. Lo que dice el presidente Calderón de que el país ha crecido, de que se ha batido el empleo, de que la seguridad, todo es puro rollo. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo en la realidad es muy distinto, y lo que va a ocurrir si llega Peña Nieto, pues es muy distinto a lo que está diciendo. Sí, totalmente. Nosotros estamos aquí para analizar lo que esperamos, claro, en base a la realidad, no lo que queremos que ocurra. O lo que nos dicen que está en proyecto, porque hace un momento hablabas de todo este crecimiento en la producción, y yo digo, bueno, ¿será que vamos a lograr el 3? Porque la sequía es brutal y todavía falta otra parte de la sequía, y los productos de importación van a llegar y todo se va a encarecer. El salario no va a crecer más porque ya fijaron los mínimos, no se ha hecho un pacto con los distribuidores y con la gente que tiene que ver con el mercado interno para evitar elevar los precios. Entonces todo esto cojea. En el caso de la gira del señor Peña Nieto a Davos, para continuar con todo este esquema que no ha dado resultado, no me parece que sea precisamente lo más esperanzador. Hemos visto, como mencionó Ismael, que ya empezaron las marchas, que ya comenzaron las movilizaciones, que viene la gente afectada por la sequía. Es muy bonito el discurso en cuanto a políticos, pero y que el que llegue se va a sentar a administrar este país que está con todos los problemas encima, de seguridad, de empleo,
de pobreza extrema, de todo. Aquí platicamos hace una semana de los tarahumaras, ¿te acuerdas? Y hablabas, Jorge, de que no toda la vida habían estado así, es que lo que sucede también con su sequía es producto de la deforestación que se ha llevado. Cuando los he visto esta semana, digo, si toda la vida hubiese sido como la que tienen ahora, primero no hubiesen sobrevivido decenas de años. Y segundo, las mujeres y los hombres no vestirían esos colores que significan vida. Ya andarían verdaderamente hace tiempo cambiando sus prendas por algo de luto, caray, porque habría lutos permanentes y no los hay. Entonces sí hubo un pasado que fue muchísimo mejor, sin todos estos rollos tecnológicos y rollos de economía mundial y globalizaciones que iban a llevar a los países a mejores desarrollos, y no hemos escuchado una sola propuesta seria sobre educación. Ayer entrevistaron a Javier Sicilia por el programa de Loret de Mola y fue para escucharse, porque decía el señor Sicilia, ¿de qué elecciones me hablas? Esta es una farsa, y la democracia no existe, es otra farsa más. Y fue muy duro, ¿no? Y en medio de todo esto me imagino a doña Josefina, por ejemplo, peleando llegar al poder para administrar todo esto, o ninguno está consciente del país que se está desbaratando y que va a quedar en sus manos. Digo, la inconsciencia ya llegó a tal extremo que se están desgarrando entre ellos por esto. Imagínate el caso de Benito Juárez, ¿no? Por ejemplo, es la misma, ¿no? Que ves que un municipio quebrado, jodido, violentado por todas partes, y aún así está el país. Bueno, hoy es cumpleaños de Julián Ricalde, ¿eh? Hablando de Benito Juárez. Lilia, yo no vi lo de Sicilia. Yo no vi el programa de Sicilia, pero qué interesante y qué valiente de su persona. Ha sido una serie de valentías lo que ha hecho. Y comulgo con lo que dices, que dijo. Mientras no lo vayan a hacer candidato, ¿eh? Mientras no lo vayan a hacer candidato, ¿no? Entonces ahí sí a lo mejor va a creer en la política. Y a veces, a lo mejor es la situación más reciente, pero la de Calderón, que dijo que iba a ser el sexenio del empleo, y justamente fue lo que no ocurrió. Entonces a veces siento que entrar en política en México es como una especie de entrar a al pabellón en un manicomio de los borderline o de los esquizofrénicos, que sabes justamente que lo que te van a venir a decir los políticos en campaña es justo lo que debes de prever que no va a suceder, ¿no? Y actuar distintamente, ¿no? Con todo respeto a las mujeres, yo pongo el ejemplo de una situación personal. Yo tuve un enamoramiento en Tulum con una mujer americana y me hizo una propuesta, y yo le basé la aceptación a que sí viviéramos juntos en Estados Unidos a 3 condiciones. A lo mejor no la debí de condicionar. Le dije, no quiero casarme, no quiero vivir en Estados Unidos y no quiero tener más hijos. Y me dijo, ok, perfecto, lo acepto, vámonos a vivir a Estados Unidos. Y me fui a vivir a Los Ángeles con ella. Se rompió la primera cosa. Y al año me dijo, Ismael, necesitamos ya vivir en Estados Unidos, mi hijo necesita un hermanito y vamos a casarnos. Tú necesitas un gringo. Me divorcié, no nos habíamos casado, Ismael, pero me divorcié de esa relación. Confesiones. Y a veces los mexicanos tendríamos que divorciarnos de los políticos tajantemente, ¿no? Bueno, eso nos ha sucedido con todos los colores. Los del PRI salían a decir, no va a haber aumento de las tortillas, y al día siguiente aumentaban las tortillas. No habrá aumentos en el azúcar, y al día siguiente aumentaban el azúcar. Se supone que lo que más nos preocupa a los mexicanos es la seguridad, y hay esta teoría de que los del PRI saben cómo hacerlo. Y esa sería la base para empezar a componer los problemas. A lo mejor eso les da una ventaja, pienso yo. Ahorita ya no es la seguridad, es la cuestión económica, como mencionaba Hugo, vendrá muy fuerte, y no solamente en el apretón o en las cuestiones gubernamentales que son de una necesidad primaria, porque generan obra, generan empleo, generan muchas otras cosas, y tampoco creo que sea necesariamente por la etapa electoral.
creo que el gobierno federal está quebrado, como están muchos municipios quebrados, como están las finanzas de muchos estados quebradas, y que de nueva cuenta van a pedirnos a los ciudadanos que nos apretemos el cinturón. Pero esto de que no hay dinero ¿para qué? ¿Para qué es para lo que no hay dinero? Porque hasta hoy las prebendas y los altos salarios de los ministros de la Corte, de toda esta gente, siguen siendo de escándalo mundial. Sí, yo soy partidario de una liposucción política, financiera. Adelgazamiento de la burocracia, adelgazamiento de los salarios de los políticos. ¿Y qué haces con todos los burócratas? Adelgazamiento de los presupuestos para las campañas políticas, para los partidos políticos. ¿Qué haces con tanto desempleado en la calle? Sí, bueno. Corres a los burócratas. Imagínate la desolación en Chetumal. Sí, haces un congreso de niños. La industria de Chetumal. Lo que hay que hacer es que sean productivos. Sí, se vuelve una ciudad fantasma, Chetumal. Que realmente le sirvan al ciudadano. Que realmente los presupuestos se apliquen en las obras que se programan, que no haya tanto desvío. Por desde ahí lo que dice López Obrador no está tan mal. Si acabamos con la corrupción, con todo lo que se desvía, pues este país se va para arriba. El problema es que lo haga, ese es el miedo. Y creo que también que hay otro tema que por eso a lo mejor hemos caído en estos problemas. Muchos gobiernos, incluido el federal y los estatales, se dedican a resolver el día a día, no tienen una planeación estratégica de hacia dónde quieren ir, un proyecto de decir, vamos a invertir en esto para lograr en tanto tiempo un objetivo y que los pasos se vayan dando. Son gobiernos que se levantan los titulares y dependiendo de la agenda del día, vamos a cortar listones, vamos a apagar incendios. Lo que haya, ¿no? Sí, pero además se han hecho bolas como si el mundo surgiera ayer y los seres humanos apenas nos empezáramos a conocer. O sea, tú no puedes esperar que la educación te dé frutos y estar todos los días pensando cómo salir de un problema. Ese es un renglón que se atiende y debe atenderse y dejarlo a largo plazo y sustentarlo perfectamente. Y el día a día con lo demás lo vas a tener que seguir haciendo. Mira, porque unos son tus ingresos, otras son tus deudas, otros son tus compromisos, otro es el que ya te mataron allá. En fin, o sea, eso va al día a día. Pero yo creo que hay dos ejes que son muy importantes, que es la salud y la educación. Y esos los debes de dejar que marchen solos, porque eso es lo que ha sacado al resto de los países. Así es, la continuidad y el seguimiento de programas permanentes. Y partimos de la base, ¿cuál es la filosofía de la planeación en México? Desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales y además impresa en la Constitución mexicana. Es anual. ¿Cómo puedes un proyecto de gran envergadura, de tamaño por su duración, presupuestarlo año con año? Es una tontería y cada vez que uno habla con las autoridades de planeación de vamos a hacerlo multianual, haz de cuenta que les estás diciendo que Dios no existe y eso encarece los proyectos, obviamente desfasa la aplicación, no beneficias a la población. Entonces ese es uno de los puntos importantes. Yo lo que quería poner un ejemplo que es muy específico para que entendamos este comentario. Aeropuerto de la Riviera Maya. O sea, dentro de nuestra realidad en Quintana Roo, esa es una obra estratégica para el desarrollo de una gran cantidad de sectores. ¿Por qué no se ha licitado? Porque Azur es una empresa muy poderosa y tiene unas relaciones... ¿Más poderosa que el gobierno federal? Bueno, cuando eres parte de ella, eres uno mismo y tienes esa capacidad de decirle al secretario de Comunicaciones y Transportes, párame esta licitación. Pues cuando hay complicidades. Porque hay intereses Pero cruzados. ese es el ejemplo que quería poner. Independientemente de las razones, mi querido Jorge, o sea, esa sería una obra estratégica para el desarrollo de Quintana Roo porque implica muchas cosas. Llevamos 4 años frenando la licitación. Donde los secretarios de Comunicaciones... No quiere, que esas ya serían las causas, ¿no? Pero es un hecho que una obra que sería fundamental... sí quiere, pero para ellos. O una obra que sería fundamental para el Estado no se realiza porque una empresa particular tiene mucha influencia. Pero el asunto es que todos los demás habitantes, y ya no te hablo de Quintana Roo, de la península de Yucatán, que dependerían de eso, ven frenada la circunstancia por falta de una planificación, de una determinación de hacer las cosas. Y de largo plazo. A eso es a lo que me refiero con la diferencia del día a día, de muchas autoridades de estar presumiendo que se fundió el foco, lo cambiamos, con recursos del gobierno, porque además no lo ponen de su bolsa. Y ya por haber cambiado el foco, parece que le vamos a cambiar el rostro a la entidad o al país. Efectivamente. Ahora hay una cosa, es muy fácil decir que los políticos y los gobiernos no cumplen, pero también hay que ver por qué suceden las cosas. Si sin ánimo de defender a Calderón dijo que iba a hacer el sexenio del empleo y el país atraviesa por la peor crisis financiera del planeta, pues ¿a dónde te vas?
Esa es una. Y dos, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? ¿Cuántos de nosotros estamos pagando correctamente impuestos? Esa es la otra, Esa es la otra. Muchos. Porque finalmente de 140 millones de mexicanos, menos de 30 millones de mexicanos son los que están pagando impuestos. Entonces, bueno, acabemos con tabús, que se tase el consumo y de esa manera todo el mundo que consuma algo ya pagó impuestos. Es muy fácil decirle a los gobiernos, haz algo cuando no estás tú también como ciudadano ¿Tú estás cumpliendo a favor, con tus Francisco impuestos. Armán, del IVA a alimentos? Estoy a favor del IVA en todo parejo y el IVA en una sola categoría sin exenciones ¿Perteneces ni a algún rubros. partido? Yo pertenezco al Partido Verde Ecologista de México y soy un ciudadano que propugna vota. por esta. Esto lo hago a título personal. Y esto es algo muy importante porque al final del día México Pero como necesita el impuesto dinero. único, porque si al IVA no, y le hay que vas a bajar agregar ISRs, el IETUs, o sea, ISR, y no sé qué, y el IETU. No. No tiene que ser lo que se llama un impuesto plano y Yo nomás te digo simplificar una las cosa, cosas. si en México no se pagaran impuestos, el presupuesto federal no hablaría de más de 3 billones de pesos. Porque el no sabrían petróleo cómo también. sacar. Pues sí, pero ese petróleo que van a empeñar ahora, y yo quiero ver qué empresa que entre al ramo petrolero va a estar dispuesta a pagarles el 40 y tantos % que Pemex le entrega a Hacienda. Vamos a ver. Sí, efectivamente, Vamos a ver. ese es otro tema. Vamos a ver. De los estados. El semanario de Quintana Roo. Estos días. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Pues vamos a dejar hablar a Jorge González, que ha estado muy calladito, ¿verdad? Yo antes de que hable, porque hay que castigarlo este programa un poquito, porque lo habla mucho. Sí. No, yo quiero hacer algunas precisiones en torno a lo que mencionó Francisco Armán en cuanto a responsabilizar al ciudadano. Yo creo que el ciudadano no es responsable, porque el ciudadano, en cuanto al pago de impuestos, porque el ciudadano no elabora los planes ni elabora las estrategias para recaudar. No es culpable de eso, o sea, y si no paga los impuestos es porque tampoco no hay un aparato eficiente de recaudación. Y si no paga los impuestos es porque tampoco tiene confianza en cómo se administran esos impuestos. Déjalo así. No paga los impuestos porque tampoco tiene dinero. Bueno, porque no tiene dinero, pero además, pero consume. Los encargados de recaudarlos y de gastarlos son los más irresponsables, porque ni recaudan bien
y los gastan muy mal, porque no los aplican en el servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, en los Estados Unidos el ciudadano se encarga solito de sacar sus impuestos, pero también ve que no le falta ningún problema, o sea, que las calles están limpias, que están iluminadas, que los jardines están completamente podados, que bueno, y aquí no vemos eso, o sea, y el ciudadano no lo ve y trata de evadir siempre el pago de los impuestos, porque además nuestros legisladores hacen leyes demasiado complejas a propósito, siempre dejándole lagunas para que los que pueden evadirlas, que son los que deberían generar mayor impuestos, las evadan. Ese es el problema, no es un problema del ciudadano, para mí es un problema del aparato de gobierno, o sea, del Estado, es un problema del Estado. La irresponsabilidad del ciudadano viene en no reclamar. Exactamente. No exigir. El no pedir la rendición, pero también hay que cumplir para poder rendir. Mira, hay un tema y uno de los principales... pero a ver, principales... dile a Slim que pague los impuestos correctos que le corresponde, dile a Lorenzo Servitje que pague los impuestos que le corresponde. Ellos en las áreas en donde viven sí lo hay todo, ¿eh? Fíjate que iba a mencionarte justamente el tema de Bimbo, con el tema de IVA a 0%, Del Valle se benefician de una manera impresionante y es un negocio que van a decir también los otros empresarios micro y pequeños, oye, ¿por qué estos no pagan y nosotros sí? Efectivamente tienes toda la razón. ¿Y por qué no pagan y los pequeños empresarios sí? ¿Por qué? Pues lo que dice Hugo, por las fallas estructurales en la recaudación, porque tenemos leyes arcaicas. Sí, además muy contratan arcaicas, a los mejores despachos de contadores con los contadores todas más... las leyes que hacen los abogados. Con los contadores más duchos en defraudar. Pero ¿sabes qué? Pensando en evadirlas. Yo quiero volver a insistir en la responsabilidad ciudadana en muchos ámbitos. En este proceso electoral hay 3 millones de mexicanos que no han renovado sus credenciales del IFE para poder votar. ¿Por qué no les interesa? Hay poco más de 750,000 credenciales que ya fueron renovadas y no fueron recogidas. La participación cívica debe ser una obligación. Sí, pero como muchas dice Hugo, naciones no puedes hacen obligatorio el voto. No puedes culpabilizar al ciudadano cuando la dictadura de los partidos políticos te pone, por ejemplo, ahora que hay alianzas, solo tienes 3 oportunidades para votar por un diputado, por un senador, porque además de los 6 o 7 partidos ya hicimos grupo. Esto es lo que hay. Entonces eso ¿Lo genera... tomas o lo dejas? Sí, y entonces eso genera una dictadura de partidos. Estamos hablando que estamos transitando por nuestra incipiente democracia, sí, pero muy incipiente. Todavía es una dictadura. Ahora ya no de personas. Partidocracia. Así es. Había que penalizar la abstención a tu juicio, Francisco, ¿no? Habría que hacer obligatorio el voto y sancionar. No, primero habría que penalizar a los malos funcionarios que no dan resultados antes de penalizar al ciudadano. Hay países en Colombia que lo incentivan, pagan pero es obligatorio. Hay una película que se va a estrenar por ahí, ¿no? Es que de veras la política es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. Tiene que involucrarse. Pero el ciudadano no tiene herramientas para elegir a otros diferentes a los que los grupos de poder de los partidos imponen. Pero por ejemplo, hay herramientas para demostrar el descontento. ¿Qué pasa cuando nos anunciaban va a subir la carne? Válgame Dios, todos los mercados y los supermercados, todo el mundo abarrotándose de carne. En cualquier otra nación dice, va a subir la carne. Ah, muy bien, no compramos carne. Y verás, como en 3 días sí se va al suelo el precio. El poder ciudadano pero en esto está en el consumo también. De la votación, son 2 ámbitos distintos, porque este es el cívico, el electoral. En el caso de la votación, ¿por qué el ciudadano tampoco va? No le atrae, independientemente del escenario que le muestran, y que tú dices, no, pues deberían de penalizarlos y tal y tal. ¿Cómo puedes confiar tú en el IFE? ¿Cómo puedes confiar cuando dicen no a los debates y luego, bueno, pues sí pueden debatir? Bueno, pues no a esto. No, bueno, lo que para cancelar estas elecciones sí valió, para la otra no vale. ¿Cómo? Cuando esta autoridad electoral, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que estuvieran completos? 16,000 millones de pesos de presupuesto anual. Sí, increíble, increíble. Es absurdo. Este es un problema de los partidos políticos. Mira, dice, anunciaron 37,000 millones, ¿no? Para los tarahumaras, ¿no? ¿Cuántos? 40,000 millones. Algo así. ¿Hay 40,000 tarahumaras? Pues que les den de a millón. Y ya estuvo, van a vivir a todísimo dar.
¿Viste la declaración del encargado del programa Oportunidades? Pero como decía Abel Quesada, ¿verdad? El encargado del programa... Que sí, con 3 millones, ¿a cuánto nos alcanzan a dar? Salimos nosotros a pavimentar, hombre. Oportunidades declaró hace 2 días que los raramuris no estaban en el programa Oportunidades porque no cumplían los requisitos para estar inscritos. Estaban a 12 horas a pie del centro de distribución. Entonces, por esa razón no estaban en el programa. 12 horas a pie, entonces se necesita, a ver que un gordo, óyeme, a ver que Carsten camine media hora. Que Carsten camine media hora, que camine 15 minutos, y bajo el sol y descalzo. Pero ve la incongruencia, ¿no? Como están a 12 horas a pie, no les podemos dar apoyos. No califican. Es increíble los criterios anodinos para este tipo de cosas. Cuando vino Vilma, que muchas micro, pequeñas y medianas empresas acudieron al gobierno estatal y al gobierno federal a solicitar los apoyos que además se anunciaron y que había el recurso de emergencia, pues la mayor parte de los microempresarios no tenían los criterios bancables y por eso no recibieron el dinero. No, pero los señores están generando empleos. Y vamos a hablar del sector agropecuario, o sea, del sector agropecuario, porque o sea, tantos millones, tantos se anuncian. Ahora, para que tú puedas acceder a un apoyo del sector agropecuario, tienes que tener capital, porque está hecho para los que tienen capital, no para los que no tienen nada. O sea, ¿quieres hacer una granjita de borregos? Ok, pues hay que invertir primero en comprar los borregos, hay que invertir primero en hacer tus cercas de alambre, en hacer tus galeras y todo, y ya cuando inviertas tú, entonces sí te dan te reintegran en lo que invertiste, o sea, porque no, te lo reintegran todo, pero no se lo reintegran al jodido, se lo reintegran al que tiene para hacer todo eso. O sea, el que está jodido no puede participar en esos programas porque no tiene para comprar las borregas, no tiene para comprar el alambre, no tiene para hacer la inversión completa. Y se encargaron de hacer la leyenda negra de pero eso le das dinero al campesino, le das dinero para que se lo embriague, para que lo gaste, para que no produzca, y entonces lo fueron generando como una leyenda, como si las exportaciones en algún tiempo de este país de trigo, de maíz, se hubieran levantado solas. Y ahora es lo mismo, se culpa al ciudadano, cuando el ciudadano, la mayoría de los ciudadanos a los que tú llamas que no tienen responsabilidades mayores, son los que sostienen este país. Es el señor que levanta las cortinas todos los días, que lo mismo repara zapatos, que está compitiendo con los Oxxos y con los Electras porque tiene la tiendita, el que abre el salón de belleza, el que abre la boutique, el que tiene un restaurancito, el que tiene la fonda, el que sale todos los días a trabajar, las secretarias, los que pagan sus impuestos porque te los retienen de tu salario. Digo, ya más responsable no puede ser. Y es ese mismo que a lo mejor tenía un vecino en sus mismas características, que fue compañero de escuela o compadre de un alto funcionario y en 2 años está millonario, en su cara, delante de él. Porque además la clase política nacional se ha vuelto muy imprudente. Antes lo hacían con más discreción. Hoy construyen fortunas en 2 años y te las restriegan en la cara. No puede haber credibilidad. Pero estamos hablando que no hay credibilidad, que no hay confianza, que las instituciones no sirven, que el gobierno no sabe planear, que la autoridad electoral está hecha bolas y además generan procesos es nuestro panorama para los primeros 6 meses del 2012. Pues, señores dijimos, mexicanos, ¿qué va a pasar cerremos en el 2012? El país y vayámonos a otro lado. Francisco, nos corresponde a nosotros como dueños de este país resolver este país. Francisco, por eso el país está como está, si nada más lo acabas de describir. Es un balance. Todo eso que dices, es el país que tenemos. Y es el que se están peleando. Pero a ver, ¿por qué hay otros países? O sea, sí. ¿por qué no? ¿Por qué no tienen los ejemplos? Porque a nosotros nos interesa. ¿Por qué el gobierno federal no voltea a ver en economía? Europa está peor que nosotros económicamente en políticas sociales, en muchas cosas. Sí, bueno, ya les tocaba. Nada más, pero bueno, vuelvo al tema. Brasil, una buena planeación económica. Eso es lo que te iba a decir. Una buena planeación económica. ¿Por qué no voltean a ver? Con un alto grado de corrupción y con más muertos en el mismo periodo que nosotros, Brasil. Bueno, yo hace rato hablaba de que no creía en la política, que no creía en los políticos, pero creo mucho menos a estas alturas en las revoluciones. Lo que me lleva a decir que entonces sí, la solución es la política, pero la alta política, los buenos políticos, la transformación de los políticos, eso es lo que debe de surgir ahora. No es que sea un catastrofista. Bastaría con que fueran inteligentes. Eso. Que fueran inteligentes, que fueran mexicanos. Oigan, ¿ya definieron ustedes por qué van a votar?
Bueno, no van a poder responder esto, ¿verdad? No, pero hay otros programas en donde van a poder decir sobre sus preferencias. Uno de estos días ya no vas a poder. Gracias. Buenos días. Gracias a todos. Gracias, Lilia. Se acabó el programa, Lilia. Sí, hombre, pero le seguimos, ¿no? Sí. Porque creo que cada semana va a haber temas. Pueden venir, ¿verdad? Yo encantado y muchas gracias. Don Jorge, ¿qué vas a hablar? Pues en el próximo es la primera programa. vez que no, estuve a gusto, no, muy a gusto escuchando. Ojalá que usted también haya estado muy a gusto. Iba a ser irrelevante porque yo iba a coincidir con fragmentos de lo que dijo cada quien. Ojalá que usted también lo haya pasado bien. Un comercial, no se pierdan hoy a las 2 de la tarde Confesiones. Ándale, cómo no, por este mismo canal y con el señor Vázquez Handal. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted muy buen fin de semana. That's why